Saludos y bendiciones. Agradecemos a Dios la oportunidad que nos brinda de estar un sábado más en su espacio Hablemos de la Biblia. Como cada sábado saben que tenemos contenido súper interesante. Tenemos visita hoy que nos emociona conocer lo que por vez primera están aquí en nuestro programa. Así que hoy un programa que promete muchas cosas interesantes porque estaremos hablando acerca de la fidelidad de Dios. Para eso nos acompañará nuestro amigo pastor Esperi Jan Pérez y nuestra invitada Rosa Keila Dude, que junto también está aquí detrás de cámara su esposo Marcos Dude. Con ellos estaremos compartiendo este tema, pero antes déjenme dejarle con un video musical súper interesante y luego unos consejos comerciales. No se mueva y en breve regresamos. Bendiciones. Gracias por continuar en nuestro espacio Hablemos de la Biblia. Detrás de cámara estuvimos hablando muchos temas interesantes que vamos a compartir con ustedes. Pero antes, permítanme presentarle a mi distinguido amigo y pastor Esperien Jan Pérez, y él presentará a nuestra invitada el día de hoy. Esperien, bendiciones y bienvenido a tu programa, hermano. Gracias, Leo. Contento, ¿verdad?, de seguir trabajando en este prestigioso programa que cada sábado hablemos de la Biblia con Leandro. Nos sentimos en el día de hoy bien privilegiados, bien contentos y agradecidos de Dios porque tenemos una invitada especial, una hermana, amiga, una persona que Dios nos permitió compartir muchos años, de quien realmente aprendí y fue un medio que me ayudó a desarrollarme y a crecer en el Evangelio. Hoy está con nosotros nuestra querida hermana y amiga Rosa Keila. Adelante, Keila, ¿cómo estás? Muy bien, muy agradecida de Dios porque de verdad que es un privilegio, no estaba en mi agenda que iba a estar hoy por acá, pero los planes de Dios son perfectos. Amén. Y siempre disponible para lo que Él quiera. Es una alegría también inmensa volverme a encontrar también con Esperien. Es Amén. Emocionante uno recordar tantas cosas y volver a vivir y recordar el pasado y ver lo bueno que es Dios. Ver que su fidelidad siempre permanece. Amén. Amén. Qué bueno. Para nosotros es un placer tener a Keila, que por vez primera nos visita acá en nuestro espacio Hablemos de la Biblia, junto a su esposo Marco, que está detrás de cámara, pero desde aquí le enviamos un saludo especial. Gracias por estar con nosotros también aquí. Hoy con Keila queremos tratar un tema muy interesante, que es acerca de la fidelidad de Dios. En este tema también vamos a compartir experiencia de vida, quién es Keila, de dónde viene, dónde reside, a qué se dedica, y que no hable muchísimos temas más. Keila en sí la conocemos como una adoradora. Adoradora es aquella persona que elevan gratitud a Dios a través del canto y de la alabanza. Me han dicho que tienen una voz preciosa y hermosa, la cual utiliza para bendecir el nombre del Señor. Keila, bienvenido. Y quiero compartir inmediatamente una cita bíblica que quiero que producción, por favor, me la ponga en pantalla, que bajo ese tema estaremos trabajando en el día de hoy. La fidelidad de Dios. Leemos en Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Dice así la palabra de Dios. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Interesante Amén. Versículo. Wow, me impactó mucho ese versículo porque dice que hasta 1000 generaciones, pero lo más que me agrada de esta palabra es que dice, conoce pues Jehová tu Dios, Dios fiel a los que aman, a los que le guardan su palabra. O sea, Keila, Dios te conoce a ti, Dios conoce a Marco, Dios conoce a Esperien y Dios me conoce a mí. ¿Por qué? Porque a todos aquellos que guardamos su palabra, Él nos conoce. Y si nos conoce, Él es fiel para con cada uno de nosotros. Amén. Pero vamos inmediatamente con nuestra invitada. ¿Quién es Rosa Keila Dude? Adelante, Rosa. Bueno, soy una chica dominicana, hija de pastores. Mi mamá ya hace 2 años que falleció, pero
falleció, pero dejó su legado. Y por eso me llama mucho la atención este texto de que hasta 1000 generaciones. Porque no importa que tú ya no estés en este mundo y creas que tu propósito o tu petición que le pediste a Dios no se va a cumplir, porque Dios es fiel. Vimos que Moisés a lo mejor no le tocó ver la tierra prometida, pero no significa que no se cumplió el plan de Dios en su vida. Y yo estoy hoy aquí porque sé que fueron una de las promesas que Dios le prometió a mis padres. Y no importa dónde te vayas, no importa cuánto corras, vas a saber que el Señor siempre va a estar ahí. A pesar de que uno se mueva, Él es inmutable. Amén. Keila es de la comunidad de Mano Guayabo, ¿verdad? Sí. Ahora está residiendo en el exterior. Así es. Vivo en Alemania desde hace 15 años. Conocí a mi esposo mientras trabajaba en uno de los hoteles de Bávaro en relaciones públicas. Y nada, yo pensé que nunca pensé que ese iba a ser mi esposo, pero sí, Dios lo sabía. Y allá vivo en Alemania, ya tengo una peluquería, me congrego también en la iglesia Ebenezer. Mis pastores son Antonio Rodríguez y su esposa Janet de Rodríguez, en la ciudad de Essen, en Alemania. Ahí estamos a las órdenes. Gloria a Dios. Keila, mira, interesante saber todos estos datos que muchas personas, ¿verdad?, que te conocen, ahora te están viendo y ya saben dónde está Keila, saben que Keila le sirve al Señor. Ahorita hablaba de tu mamá, una mujer de Dios, una pastora que nos ayudó tanto a crecer en el Evangelio. Sabemos su fallecimiento hace 2 años. Lamentamos que personas, una mujer de Dios como ella, ¿verdad?, haya tenido que partir con el Señor. Keila, tu regreso al país, ¿cómo te ve en la zona exactamente de San Miguel Mano Guayabo, la iglesia ya donde pastoreaba tu mami? Resulta un poco extraño. La última vez que estuve en esa iglesia, en la iglesia de la Puerta Estrecha, que era la iglesia que mi mamá pastoreaba, mi mamá ya no estaba pastoreando por causa de que ella enfermó, y además le compré una casa en otra ciudad, por allá, por Villamella, y ya por su condición de edad y al mismo tiempo de enfermedad, ya no le podía seguir pastoreando la iglesia. Amén. Y esto la tocó mucho. Pero recuerdo que ella no quería hacerlo así, con voluntad propia, sino que fue por medio del concilio que se vio obligada a buscar una gente que tenga más capacidad, porque ya cuando estás así enfermo es un poco difícil hacerlo con eficacia. Pero entonces esto le afectó mucho. Igual le dije, mami, tranquila, que yo te voy a hacer tu casa, y así mismo fue. Tú trabajaste para la obra de Dios y no te preocupes que fue para Dios que trabajaste. Amén. Y Dios sí sabe recompensar. No pasó ni un año cuando ya le di su casa a mi mamá. Gloria a Dios. Y gracias al Señor. Amén. Keila, no podemos, me gustaría empezar ya un poco hablando de algo que surgió en la zona del municipio de Santo Domingo Este, y que tú fuiste la persona, la ideóloga. ¿Qué para ti fue la creación de la confraternidad de jóvenes de Mano Guayabo? Sí, en esta época habían muchos tabú, los jóvenes casi no teníamos así como mucho desenvolvimiento, y yo vi que no teníamos así como mucho espacio para confraternizar con otros jóvenes, ni tampoco había confraternidad juvenil en la zona de Mano Guayabo, Las Caobas, Palabé y estas zonas. Y nada, eso me inspiró a ir a hablar pastor por pastor, buscar los muchachos que eran líderes en cada uno en su iglesia. Entre esos está también Esperien. Estaba también, puedo mencionar Misael Valenzuela, puedo mencionar también a, ¿cómo se llama este chico de Mano Guayabo? Milciades también. Ay, cómo me gustaría un encuentro.
Y eran los chicos así que de mi época, entre otros que no, Alneris creo que había otro Amén. chico que se llamaba también así. Misael. Y Misael Valenzuela también. Y bueno, y recuerdo que teníamos nuestras reuniones, visitábamos las iglesias y motivando a los pastores que dejaran sus muchachos, que tuviéramos nuestro culto donde pudiéramos expresar nuestras alabanzas al Señor, nuestros talentos. Y fue un poco difícil, pero mira, todavía existe y fue de gran bendición para mí saber que esto todavía es un éxito. Bueno, en ese mismo tenor, escuchando a Keila Sperien después de esa pregunta que le hiciste, me llega a mis pensamientos que Keila fue una de las primeras evangelizadoras que tuvo, ¿verdad? Esa zona y hacía el trabajo como del maestro, ir casa por casa buscando quien le siguiera para completar la misión del evangelio del reino del Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces Keila fue la precursora de Conjumasa, la que levantó el proyecto de la confraternidad juvenil de la zona de expansión. Así mismo. Entonces, oye, es algo súper interesante, ¿verdad? Porque en este tiempo vemos que necesitamos jóvenes como Keila en ese momento. Jóvenes que vaya y le hable de Cristo, que le habla de un proyecto, porque hoy lo que hay en la República Dominicana, muchos jóvenes que están seduciendo al otro, al teteo, al baile, a la música, a la prostitución, a las drogas y a un sinnúmero de cosas. Pero qué bueno encontrar personas que Dios desde antemano la ha utilizado como instrumento de bendición para hablarle a jóvenes acerca de las verdades del Evangelio. Y esperen que yo lo conocí cuando fui pastor por allá, por esa zona. Yo creía que era Sperien el que había hecho ese gran trabajo. Sperien, háblame, dime algo ahí. Sí, mira, como tal lo informa Keila, la idea surgió de ella y otros jóvenes. Yo, como ella dice, esa visita a otras iglesias me movió también a participar, ¿verdad? Y nada, era un proyecto muy lindo, desconocíamos de esa visión en ese momento y de verdad que nos unimos. Yo que soy de la zona en expansión, la zona de Palavea allá, para ese entonces confraternizábamos muy poco y luego cuando nos presentan ese proyecto y empezamos a reunirnos, entonces vemos la importancia y de la bendición que fue para los jóvenes de todo el municipio y específicamente esa zona que ella había señalado. Hasta el momento la confraternidad está. Yo quiero aprovechar que a tu llegada al país ya con una visión de grande la que Dios te ha permitido vivir allá también en el extranjero, ¿cómo ha ido el encuentro con los jóvenes de aquí que quizás no son exactamente lo que estábamos cuando dirigíamos la confraternidad de jóvenes, pero cómo ha tenido contacto con la confraternidad, qué ha pasado en el poco tiempo que tiene en el país? Esto ha sido una real diosidencia, porque había un video en el Facebook de una chica, porque estoy trabajando justamente en el mismo tema de confraternidad. Esa muchacha, yo le escribí a ella porque veía que su iglesia, allá en Alemania, en otra ciudad llamada Mannheim, y yo veía que en su iglesia estaban como muy actualizados, porque la iglesia de nosotros está apenas comenzando, tiene como algunos 5 o 6 años, y yo apenas tengo 2 años que me uní a este ministerio de Ebenecer. Entonces, yo veía que ellos tenían predicadores, que tenían buena música y todo, y le dije, mira, ¿qué te parece si presentamos nuestros pastores? Yo le escribo a ella porque no la conozco, según yo. Cuando ella me escribe para atrás, me dice, ¿tú no eres la hija de la pastora Mercedes? Wow. Y digo yo, oh, ¿y cómo usted lo sabe? Y dice ella, mira muchacha, pero por tu mamá yo le sirvo al Señor hoy. Wow, gloria a Dios. Y me dice, mis pastores la conocen porque le hablo tanto de tu mamá. Incluso ella no sabía que mi mamá había fallecido. Amén. Entonces, ahí cuando ella me contó su testimonio, que por cierto bastante poderoso es, espero que ella también pueda un día estar por aquí contando Amén. todo esto. Odalis Martínez de Hair se llama ella. Y bueno, en fin, es que yo teníamos un evento en la iglesia, un congreso de damas, y al final decidimos invitarla a ella por su testimonio impactante, porque se llamaba ese congreso Mujeres Resilientes, y me parecía que era ella la perfecta para hacer esa exposición. Amén. de su testimonio. Y bueno, ahí vinieron los pastores de ella y confraternizaron con nuestros pastores, y ahí estamos trabajando.
Y entonces, luego otra chica vio ese video de esa actividad y le comunicó a su tío, ¿cómo se llama? Brito, el pastor Brito. Entonces, Sandy Brito, que ese pastor también... Saludo para Sandy Brito. Ay, sí, mucho saludo al pastor Sandy Brito, Amén. Que él fue uno de los que nos apoyó. Amén, amén. Siempre estuvo mano a mano con nosotros, Así ahí es, apoyándonos así en todas es. las actividades, dejaba a sus jóvenes Amén, también así es. confraternizar. Y él dijo, Keila, mira, con Jumasa. Y digo yo, ¿cómo? Yo pensaba que iba a mandar un video para que lo presentaran en la confraternidad, que fue el culto de confraternidad, fue el pasado viernes. Amén, así es. Viernes, el viernes pasado. Exactamente. Yo no pensaba que iba a estar aquí en la República Dominicana. Y donde viene la diosidencia es que mi esposo me dice, hace 2 semanas, ya yo tengo una semana aquí, y me dice mi esposo, ¿qué te parece si nos vamos la semana que viene para República? Oigan, es algo que normalmente un alemán planea las cosas desde un año antes. Normalmente, no, yo veía que se está acercando el verano y todavía no tenemos vuelos porque esos pasajes están totalmente elevados. Y luego pensé en la propuesta que me hizo el hermano Sandy y dije, bueno, nadie sabe si me da tiempo y voy a esta actividad. Y le dije, sí, sí. Y él me dijo, bueno, no te veo como muy feliz porque me llegaron muchas cosas a la mente, dejar mi niño que tiene, el más pequeño tiene 14 años. Y yo decía, ay Dios, ¿cómo voy a organizar eso, un viaje así tan de repente? Pero pensé en Conjumasa y dije, bueno, nadie sabe si lo logro. Cuando me parece que vi y como que no iba a coincidir, y 2 días antes fue que vi, digo yo, pero sí, yo voy a estar ahí en la actividad, porque Amén, vi el flyer. amén. Y gracias al Señor sí pude participar y fue plan de Dios todo el tiempo de que yo estuviera para estar aquí en este programa, para estar en el culto de ellos. Amén. Y así. Ya, interesante. Keila, conforme a tu testimonio, a lo que hemos escuchado de ti, tu mamá era pastora, ¿verdad? Sí. Fallece. Cuando ella fallece, ¿en qué momento de tu vida tú te encontrabas? Seguimos con la diosidencia. Yo tenía apenas 8 meses que volví a casa con el Señor. Amén. Miren qué detallista fue el Señor, porque si me hubiese pasado algo así un año antes, no sé qué hubiese sido de mí, a lo mejor hubiese estado en un psiquiátrico, pero qué bueno es Dios que primero me llamó. Yo estuve ese mismo año de mi mamá fallecer, estuve en febrero aquí en el país, y ese día me pasó algo sobrenatural. Ese día escuché la voz de Dios, que solamente yo sé que fue así, es mi historia, y hasta el día que me muera sé, porque hay un texto de la Biblia que dice, mis ovejas me conocen, Amén. y cuando oyen mi voz saben que soy su pastor. Y así mismo pasó. Yo tenía ya un tiempo ya congregándome, sabía que estaba mal espiritualmente, pero le dije al Señor, tu palabra dice, venid a mí los que estén encargados y trabajados, Amén. y yo haré descansar. Y yo dije, yo voy, esto es lo que soy, con muchos problemas yo vine, muchos problemas y vine así. Y no sabía los planes que Dios tenía, pero fue la mejor decisión. Y cuando vino esta situación de mi mamá, increíble, ahí estuve para apoyar a mi familia, estar de pies, estar firme. Estuve en el hospital, todo, y dura. Amén. Algo increíble. Gloria a Dios. Sí, lo que podemos ver ahí que es el propósito de Dios en la vida del ser humano. La Biblia dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor es el que permanece para siempre. Y al escucharte, me llega a la mente este pasaje bíblico del libro de Jeremías que dice que antes de que te formase en el vientre te conocí y te di por profeta a las naciones. Lo que tú eres hoy, ya en el cielo había sido determinado de que tú ibas a ser una adoradora, que al fin te podría mover para cualquier lado, ir, venir, salirte, pero en los planes de Dios estaba que tú le sirvieras, sabiendo y reconociendo a Dios lo que tú hiciste, ¿verdad? En el comienzo de tu juventud, con el proyecto de Conjumasa, tocando jóvenes para que se unieran, hicieran una confraternidad para que juntos sirvieran al Señor. Y en el cielo todo se sabe. Amén. Y estaba escrito de Amén. que tú te ibas, pero que el Señor te iba a traer nuevamente a su camino. Es interesante tu historia, hermano Sí, Estéril. sí, mira, yo quiero recordarle a Keila algo. Yo recuerdo que empecé a conocer lo que fueron los viajes misioneros. Ay, sí. Los viajes misioneros con la iglesia que pastoreaba la mamá de Keila. ¿Qué te parecían esos viajes a las provincias, a las fronteras? Recuerda esos momentos.
Así mismo, eso eran unos viajes terribles y los jóvenes íbamos en candela en esos autobuses, íbamos cantando, a veces íbamos a Pedernales, Jimaní, a todos lugares lejísimos íbamos. Y eso era lindo cuando uno iba a experimentar todo eso, a llevar la palabra de Dios a diferentes lugares. Fue bien hermoso. Maravilloso. Sí. Keila, mira, el tema de este encuentro hoy es la fidelidad de Dios. ¿Qué te parece? Muy bien. Le doy tanta gracia al Señor que su misericordia me alcanzó y que amén. Muchas veces pensamos que sus promesas tardan, pero nosotros somos lo que la alejamos. Dice un pasaje en la Biblia que dice que nosotros no recibimos porque a veces pedimos mal. Pero el Señor siempre estuvo pendiente de mí, no importa qué tan lejos me fui, qué tan lejos caminé, pero pude experimentar lo que es alejarse de la casa de Dios y todo lo que se sufre allá afuera. Por eso dice la Biblia que el que esté firme, mire que no caiga. Porque principalmente cuando tienes un propósito, cuando tienes un don, cuando tienes un llamado especial de Dios, el enemigo va a hacer todo lo posible para que tú no tengas ese encuentro con el Señor. Porque no pienses, muchos hijos de pastores y muchos jóvenes que saben que ellos son hijos de la promesa y piensan que ellos van a recibir solo así ese favor de Dios. Es bueno que lo sepas, que tú tienes esa oportunidad con el Señor, pero es bueno también ir a ella. Perdón que te interrumpa, en ese mismo orden, me gustaría que tú mencionabas hijos de pastores. Yo quiero aprovechar y hacerte una pregunta sobre ese orden. Los hijos de pastores, tú como hijo de pastora, sufren, a ver, y cuáles son esas razones y qué consejo tú le puedes ahora enviar a esos hijos de pastores que te están viendo y te están escuchando. Sí, se sufre mucho, principalmente porque me gusta mucho la metodología que hay ahora. Por ejemplo, admiro mucho a mis pastores, me gusta mucho como ellos, en primera fila están sus hijos. Lo involucran en todo lo que es el ministerio. Pero hay a veces una disfunción en el matrimonio cristiano cuando los dos tienen diferentes ministerios. Por ejemplo, mi mamá tenía el pastorado, mi papá tenía el evangelismo. Pero había veces que nosotros tardábamos hasta 8 meses sin ver a mi papá. Y mami con la obra, madre soltera prácticamente, y tener que ver con la obra y al mismo tiempo tener que ver con nosotros. Wow. Y esto nos hizo también muchísimo daño espiritualmente. Yo como era la única hembra, mi mamá, claro que usted tiene que estar aquí en la iglesia, usted esto, hoy en día lo agradezco. Pero hoy estoy peleando una batalla con mis hermanos, claro, y sé que esa batalla la voy a ganar en el nombre del Señor, porque somos promesas de Dios. Amén. Pero esa promesa hay que llevarla así mismo como Josué hasta que se cumpla. Amén. En el nombre del Señor, pero se sufre mucho siendo hijo de pastor. Amén. Que muy interesante esa parte que tocaste, porque yo también soy hijo de pastor, nací en los caminos del Señor. Conocí al ministro yo. Peri conoció al pastor de los últimos tiempos. Mi padre, un gran hombre de Dios, excelente, falleció amén, también. Amén. Pero está en la presencia de Dios, que eso es lo que a nosotros nos llena de satisfacción, amén, que murieron peleando la batalla. Entonces, en ese mismo orden, ya para irnos a una pausa, déjame decirte, Keila, que muchas veces los ministros y pastores de aquellos tiempos más, sobre todo, donde nosotros nacimos, se dedicaban mucho a la obra y un poco descuidaban casi a su familia. Lo cual después nosotros de grandes que estudiamos, nos capacitamos, nos damos cuenta que el primer ministerio de un pastor, el primer ministerio de un hombre de Dios es su familia. Entonces hay un renglón, Dios, familia, y después está el ministerio. Cuando llevan ese renglón a las tres, las cosas deben de salir bien. Pero era poco por tú sabes, la ignorancia de muchas cosas de aquellos tiempos, pero agradecemos a Dios que esos valores quedaron presentes en el día de hoy, que lo que ellos sembraron en aquel tiempo, hoy permanece en nuestro corazón y esa semilla germinó y hoy lo que somos se lo debemos gracias a ellos. Amén. Seguimos con este interesante tema, más adelante vamos con una pausa comercial y no se mueva porque seguimos con la fidelidad de Dios. Amén. Gracias por seguir en sintonía en su espacio Hablemos de la Biblia.
Recordándoles que pueden seguirnos a través de la plataforma de Su Mundo TV, en los canales 46 de Wintelecom, 101, 1101 de Claro en su High Definition, en el canal 20 de 10 de Telecable Dominicano, en la plataforma 647 el canal de Fire TV de Amazon, y en más de los 40 cables de toda la República Dominicana nos puede seguir. Y en las redes sociales, YouTube, Instagram, Facebook y hasta TikTok, está nuestro espacio Hablemos de la Biblia en la plataforma de Su Mundo TV. Mira, tú sabes que mirando aquí una cita bíblica me llamó la atención, refiriéndonos al tema de la fidelidad, y veo aquí esta parte que dice en 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3, que dice: pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mar. Dios es fiel y su fidelidad es inmensa. Y 1 de Corintios capítulo 10 versículo 13 nos dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que pueda soportarla. Cuando nosotros le somos fiel a Dios, Él es fiel para con nosotros. Amén. Y dice que Él no nos pone carga que nosotros no podamos llevar. Si en los momentos de nuestras vidas estamos pasando un momento difícil, tranquilo, que Dios sabe por qué tú estás pasando por ese momento. Él sabe por qué te ha puesto eso, porque Él sabe a dónde te llevará con esto. Y tal como dice esta palabra, Él no nos pone carga que nosotros no podamos llevar. Y sobre todo me gusta esta palabra que dice que Él no nos pone a tentaciones que nosotros no podamos soportar y salir de esa manera. Así que si cualquiera de aquellos que nos están mirando a través de su pantalla de televisión, aparato tecnológico, si está pasando por un momento difícil, Dios sabe ese momento que te está pasando. Amén. Y Él sabe que va a dar la salida en ese momento oscuro de tu vida. Así que tranquilo, lo único que te pedimos acá es lo que dice la palabra de Dios: manténgase fiel al Señor en todas las circunstancias y Él lo librará. Amén. Pastor Esperien, Amén. tenemos algo más para nuestra querida amiga Keila, ¿verdad? Sí, tenemos que aprovechar al máximo Sí. la presencia de Rosa Keila aquí en el país. Creo que queda pocos días ya. Sí. Queda así pocos es. días ya aquí en el país y no sabemos cuándo quizás regrese. Keila, hablan un poco de la experiencia del Evangelio en Alemania. Tú que vienes de un país caribeño, ya tú conoces la cultura del evangélico, del cristiano evangélico de aquí. Cuando tú llegas a Alemania, ¿cómo tú relacionas esas dos? ¿Y qué tanto ha crecido el evangelio allá? Este es uno de los casos o de los temas que me estoy interesando bastante allá, en tratar de confraternizar, porque en Alemania normalmente son dos potencias, que es la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica, por cierto. Pero hay un tema que es de cultural. Allá, por ejemplo, los dominicanos se congregan en una congregación donde van latinos, ahí están los cubanos, colombianos, o sea, que hablen español. Los africanos van a su iglesia de africanos, los rumanos van a su iglesia de rumanos. Cada grupo, según el país que venga, va a su iglesia cuando tú no eres oriundo de este país. Entonces, cuando yo comencé a buscarle al Señor otra vez, que toqué fondo y sentí la necesidad de que tenía que volver otra vez a casa. Entonces, es una historia un poco larga, pero bueno, me preguntaste del tema de cómo está el tema de la iglesia allá. Y es algo justamente que estoy tratando de que esas iglesias confraternicen, de que nos demos a conocer, porque hay muchos latinos que se alejaron de Dios por el tema del idioma, del español, porque no había una iglesia donde ellos podían congregarse. Mucha gente se alejaron de Dios por esto. Y entonces estamos abriendo un espacio, estamos en la ciudad de Essen y estamos haciendo todo lo posible de que la gente sepa que sí te puedes congregar allá en Alemania. También en Mannheim está una iglesia, también Buenas Nuevas. En Gelsenkirchen también hay una iglesia, creo que los pastores son también de Chile. Y estamos así mismo ya tratando de confraternizar para que el evangelio también pueda llevarse a cabo al área de latina.
Entonces, una de las cosas que más quiero trabajar, y pienso que esto de la confraternidad aquí en la República Dominicana, fue una respuesta a este sentir que yo he tenido del Señor de tratar de confraternizar, de que a veces es un poco difícil porque las iglesias son lejos, o uno sale del trabajo ya de ir a conocer X iglesia, saber dónde está, pero esto me ha motivado muchísimo y me he dado cuenta de que trabajar para Dios vale la pena, de que se cosecha mucho, y qué bueno que con Jumasa se han levantado jóvenes en este tiempo tan difícil, porque en el Evangelio cuando yo crecí no era lo mismo. Éramos más conservativos, éramos muy respetuosos de los padres, y ahora cuando un joven hoy en día, en este tiempo, se declara cristiano, tiene mi respeto. Tiene mi respeto, de verdad, mi admiración, porque de verdad que el asunto no está fácil, como el enemigo está engañando a todos. El sonido está muy alto, y para tú escuchar la voz, tiene que estar con una voz con un oído muy agudo para escuchar la voz de Dios en este tiempo. Amén. Y más cuando en tu familia no te han sembrado eso. Así es. Keila, ¿qué grupo es más predominante en la religión allá evangélica? ¿Cuál es de todo? ¿Qué más hay evangélico? ¿Latinos, rumanos, africanos? ¿Cuál más existente, más grande allá? No, la potencia fuerte es los alemanes. Porque acuérdense que la historia de la iglesia protestante fue Martín Lutero, y viene de Alemania. E incluso está muy fuerte esa dos fuerzas, porque también ustedes saben que hasta el Papa, antes de Francisco, que el que está ahora, ya el Papa que falleció también era de Alemania. Benedicto. El Papa Benedicto, exactamente. Y por eso son dos potencias grandes. Una iglesia evangélica, ya tú vas a creer que es una iglesia católica, sí, pero es una iglesia evangélica, es una iglesia inmensa, grande. Creo que es el Gallo de Han. ¿Es la iglesia evangélica o la iglesia católica? La católica. Y la Cruz es la iglesia evangélica. Así Amén. Que si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz. Y sígame. Sígame. Quiero también aclarar algo. Yo quería saber cómo estaba también ese tema de las actividades con los alemanes, cómo adoran, cómo esto. Y comencé a buscar las actividades de ellos, y me sorprendí cuando fui a un concierto alemán, y la adoración en alemán. Esto fue terrible. Esto era una multitud de jóvenes. Muchas veces pensamos que no existe algo porque no investigas. Y me fue de buen gozo ver y seguí ese grupo que estaba cantando en cada ciudad donde ellos se estaban presentando. Así que ya en mis proyectos para Dios están, cuando comience a traer gente de aquí, de América Latina, para llevarlo allá a Alemania, a llevar el evangelio en español, porque allá están muchísimos latinos que necesitan que estos adoradores, ya sean de aquí, de la República Dominicana, Colombia, Puerto Rico, también vayan a evangelizar también allá en Alemania. Cuando tú te refieres y dices que estaba investigando para conocer un poquito más de la iglesia ya alemana, yo pensé que tú me ibas a hablar de candela, chispa y fuego, como aquí, ¿verdad? Sí, eso mismo, porque ahora mismo yo pienso que estamos en el tiempo del avivamiento, y parte del avivamiento es cuando digo candela, cuando tú dices candela, chispa y fuego, yo me refiero o entiendo que es el Espíritu Santo. Fue hermoso yo ver estos jóvenes alemanes adorando con lágrimas, tirados en el suelo, derramados ante la presencia del Señor. Y digo, pero mira, ellos adoran también así como nosotros. Pero qué lindo es cuando tenemos alemanes allá en nuestra congregación Ebenezer, que estamos cantando los coros. Yo sí sé. ¿Verdad? Y ellos comienzan también, mi esposo es alemán, y mi esposo comienza a gozarse muchísimo en el Señor, cuando puede también en esta forma adorar al Señor, como lo adoramos los latinos, que lo hacemos más emotivamente. Amén. Ya, no, interesante. Tú sabes que la Biblia dice que toda rodilla se doblará y toda Amén. lengua confesará que Jesús es el Señor. Amén. Cuando nosotros hablamos de avivamiento, no estamos hablando de bulla, de escándalo, de brinco y salto. Avivamiento no es más y nada menos que cuando las personas comienzan a creerle a Dios. Amén. Entonces, cuando tú ves ese sinnúmero de jóvenes de diferentes lenguas, diferentes etnias, adorando al Señor, ahí está el avivamiento. Ya Dios está tocando los corazones. Ahora bien, Keila, en ese mismo orden, hablamos de que los alemanes, ¿verdad? Como nace la Reforma Protestante, hay muchos evangélicos allá, ¿verdad? Que sí, de diferentes índoles. Pero allá hay una cultura que ahorita estuvimos hablando detrás de cámara, que a mí me impactó y me gustaría compartirla contigo.
Pero antes, como el tema un poquito ya, casi estamos en la parte final, según vemos aquí en el reloj, vamos a ir a una pausa. Pero cuando regresemos, no se mueva, porque vamos a escuchar algo que a mí me quedé impactado y anodado cuando Keila me estuvo hablando eso detrás de cámara, de algo que hacen los alemanes allá, que si lo hiciéramos en estos países latinos, las cosas fueran diferentes. No se mueva, que esto es algo... Se va a poner bueno esto. Venimos en breve. Continuamos en nuestro espacio, hablemos de la Biblia. Como decía anteriormente, me quedé con una pregunta ahí y quiero que Keila nos las comparta, porque es interesante escuchar esto. No lo había escuchado de nadie. Entonces la pregunta es, Keila, ahorita estuvimos hablando acerca de que el gobierno alemán, ¿verdad? Sí. Le quita unos impuestos, dependiendo, cuando tú entras a Alemania, te preguntan por algo de tu religión, ¿verdad? Sí. Entonces, yo quiero que tú le hables de eso a nuestro público, para que entienda eso en los pocos minutos que nos resta. Keila, adelante. Oh, sí, esto me llamó mucho la atención, de que en Alemania, tú como ciudadano alemán tienes que pagar impuesto a la iglesia y te preguntan a quién tú se la quieres dar, si eres católico o eres evangélico. Entonces, una de las cosas yo contesté desde que llegué a Alemania, dije evangélica, porque ahí fue donde yo crecí, ahí sé que donde yo pertenecí siempre, donde yo pertenezco. Amén, amén. Y entonces eso es algo totalmente obligatorio. Si no das impuesto a la iglesia, ya sea evangélica o a la católica, entonces te tienes que declarar como que eres ateo. Pero sí, pienso también personalmente que entre los países de Europa, uno de los países más bendecidos y que está mejor económicamente es Alemania. Y me atrevo a decir de que eso son una de las razones, porque el que a Jehová da, a Jehová presta. Wow. Amén. Entonces es interesante, o sea, que allá es el mismo gobierno que te descuenta tu 10% cuando tú te declaras que pertenece a una religión X, ¿verdad? Sí. Ok, es súper interesante. Oigan esto, aquí en Latinoamérica y en otros países siempre se vive juzgando que para qué hay que dar 10%, que qué hace eso en la vida de nadie, que los pastores son ladrones, que la iglesia está robando, no sabiendo el trabajo que se hace cuando damos para la obra del Señor. Cada iglesia que recibe un diezmo, cada iglesia que recibe una ofrenda, no lo hace para el pastor, déjenme decirle. Lo hace para que la obra de Dios se siga expandiendo, se pueda ayudar al huérfano, a la viuda, al necesitado, a jóvenes que están en droga y un sinnúmero de cosas más. La gente siempre se enfoca en que el dinero que recibe la iglesia es para su liderazgo, lo cual no es así. La iglesia hace muchísima obra benéfica y es con esos fondos que recibe, ya sea de impuestos generados por el gobierno a la iglesia y por el 10% que muchos de nosotros damos para la obra del Señor. Keila, entonces, a base de este principio, la iglesia recibe eso, pero esa iglesia cuando reciben esos fondos, ¿qué hacen con ellos? Bueno, allá en Alemania hay diferentes instituciones que pertenecen a los grupos de iglesia. Por ejemplo, está Caritas. Creo que Caritas pertenece a la iglesia católica. Y tenemos Diaconí, que es lo que tiene que ver con las iglesias evangélicas. Pero a cualquiera de esas instituciones tú puedes ir y decir, no tengo casa, no tengo comida, no tengo... mira, soy madre soltera, y vas a recibir ayuda, ya sean los niños, ya sea la mujer sola, mujer maltratada, e incluso puedes amueblar tu casa a un precio súper económico con estas instituciones que tienen muchísimas tiendas a nombre de ella, que tiene que ver con la iglesia. Y bastante ayuda hacen a nivel nacional, pero también a nivel internacional. Ayuda estas instituciones de la iglesia, como Caritas, como Diaconí y algunas otras que no me acuerdo el nombre, pero son las más conocidas allá en Alemania, y se usa para ayudar a la sociedad. Es interesante, pero lo que nosotros podemos ver ahí, Keila y Esperi, es que el gobierno fiscaliza también fondos, ¿verdad que sí? Está al tanto de un buen manejo. En Latinoamérica, lamentablemente, no tenemos órganos fiscalizadores del gobierno que la iglesia debe de rendir cuenta. En esos países desarrollados, si hay un gobierno que la iglesia tiene que rendir cuenta. O sea, yo le estoy tomando un 10% a determinado grupo de personas que creen en esa religión, pero ustedes cuando reciben esos fondos también deben de dar detalle de qué están haciendo con esos fondos, para qué lo están utilizando, que eso es muy importante.
En la fidelidad a Dios dice que el que le da al pobre, a Dios le presta, ¿verdad? Amén. Mira esta palabra que dice aquí en el libro de Génesis. Dios salvará a Noé y su familia. Dios estableció un pacto con Noé. A Ismael, Dios bendecirá a Ismael y a su descendencia, según Génesis 17, 18 al 20. Dios dijo que iba a bendecir, fructificar y multiplicar a Ismael y que haría de él una nación grande. Dios es fiel al cumplir su promesa. Al pueblo de Israel Dios le dijo: si diere oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. En todos estos pasajes bíblicos que nosotros mencionamos, acabamos de leer, siempre está que obedecer a Dios para que nosotros alcancemos su fidelidad. Amén. Amigo, hermano que me está escuchando, quiere conseguir el favor de Dios, quiere conseguir las bendiciones de Dios, una sola respuesta: sé fiel al Señor. Amén. Ahora, para allá una palabra de despedida, Keila, que hemos llegado a la parte final de nuestro programa, por favor. Bueno, como se trataba este programa de las promesas del Señor, la palabra de Dios está llena de promesas. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se va a apartar de ello. Amén. Así es, he sido una promesa del Señor. La mejor manera de uno demostrar que las cosas de Dios son verdaderas es cuando tú la aplicas a tu propia vida y lo vives. Así que esas promesas también son para ti. Amén. Amén. Yo quiero aprovechar ya en la parte final, ¿verdad, Keila? No sé si tu estadía aquí en el país va a permitir llegar a tantas personas que yo sé que te aprecian: Santiago, Chago, Ay, conoce, sí. Patti, Ingrid, Liliana. todas esas chicas, ¿verdad?, que seguro van a estar viendo este video y con deseo de verte. Quiero que le envíe un saludo a ellos, pero sin olvidar también saludar a tus pastores allá en Alemania y a tus hijos. Así mismo es. Agradezco mucho a Ingrid, a Iliana, que fue lo que me ayudaron a llegar a este culto de confraternidad, a Chago por su apoyo el día del sepulcro de mi mamá, amén. Y a muchos que han estado ahí, al pastor de la iglesia La Puerta Estrecha por ese detalle que tuvo. Cuando fui a esa iglesia sin saber también que iba para allá, pensaba que Iliana se congregaba en otra iglesia. Pero las cosas de Dios, Él quería demostrarme a mí, el Señor, que todo estaba bien en este corazón, y fue hermoso como ellos honraron a mi madre. Y nada, mis hijos, ya saben, chicos, estamos allá en Alemania porque el Señor nos mandó para allá y ahora sí sabemos nuestra identidad y ahora sí sabemos para qué estamos allá, para llevar el nombre de Dios en alto. Tus pastores. Y muchos saludos a mis pastores, que son mis padres espirituales. Ya usted sabe, estos son Antonio Rodríguez y Janet de Rodríguez. Ya saben, chicos, también del grupo juvenil. Allá los espero, sí, espero que se sigan juntando y que vamos por más. Amén. Así mismo. Amén. Cerramos entonces con la fidelidad de Dios. Que pronto me está por Alemania también, ¿verdad? Ah, sí, pronto ya tenemos allá nuestros amigos Marcos y Keila. Así mismo. Le estaremos visitando, ¿verdad? Prontamente allá Amén. en Lo Alemania. declaramos. Bueno, terminamos con esta base bíblica que dice 2 de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 3, dice: pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Dios es fiel y su fidelidad es inmensa. Y como Amén. decíamos en Amén. anterior, Dios es fiel a los que son fieles. Así que gracias por permanecer en sintonía. Será hasta la próxima entrega del próximo sábado que estaremos en un espacio más de Hablemos de la Biblia. Gracias por sintonizarnos y hasta la próxima semana. Bye bye y que Dios les bendiga. Amén. Amén. Su Mundo TV.